Un cordial saludo, apreciados oyentes. Nosotras, como integrantes de la Maestría en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad de Yacambú en Barquisimeto, en esta oportunidad expondremos un poco sobre el proceso de investigación. Es necesario acotar que el proceso de investigación contiene tres momentos llamados: momento 1, situación, objeto de estudio; momento 2, referentes teóricos; y momento 3, estructura metodológica. Ahora bien, en cuanto al momento 1, denominado situación objeto de estudio, se derivan 5 interrogantes en cuanto a qué se debe hacer en cada una de estas partes. La pregunta número 1 sería: ¿cómo se describe la estructura del objeto de estudio en la realidad que lo rodea? Es decir, el abordaje del tema. Cuando un individuo se convierte en investigador y cuando decide resolver una incógnita científica, su primera decisión consiste en ubicarse dentro de un programa de investigación y, más concretamente, dentro de una línea de trabajo. Por lo general, es alguien que viene formándose dentro de una cierta especialidad y que ya tiene cierto dominio de los temas, intereses y trabajos que han venido produciéndose dentro de la misma. Es allí entonces donde suele obtener sus datos de partida y donde detecta un problema y unos objetivos de trabajo en total continuidad con la trayectoria diacrónica del programa. Por lo tanto, elegir un tópico de investigación es casi exactamente lo mismo que elegir una línea de trabajo y, en consecuencia, adscribirse a una especie de familia de investigadores. La segunda interrogante va referida al escenario del sujeto de estudio dentro de la realidad objeto de estudio. La investigación cualitativa se desarrolla básicamente en un contexto de interacción personal. Los roles que van desempeñándose el investigador y los elementos de la unidad social objeto de estudio son fruto de una definición y negociación progresiva. De esta forma, el investigador va asumiendo diferentes roles, ya sea de investigador o de participante, según su grado de participación. Por su parte, los sujetos que forman parte del escenario también van definiendo su papel según el grado en que proporcionan información, sea como porteros, informantes, clave, informantes y ayudante, confidente o tratante de extraños. El punto número 3 sería la relación ontológica del sujeto cognoscente con el sujeto por conocer el escenario y el objeto de estudio. Desde la ontología, la investigación cualitativa es considerada como un estudio de dimensiones subjetivas, enlazándola hacia el pensamiento axiológico. Es la forma como el que investiga logra interpretar la realidad al momento de implicarse en la misma e interactuar con los actores sociales involucrados. Por ello, en una investigación cualitativa, la ontología trata de describir o proponer las categorías y relaciones básicas del ser o la existencia para definir las entidades y de qué tipo son. Las entidades comprenden los objetos, las personas, los conceptos, las ideas, las cosas, entre otros. De cierta manera, reflexiona sobre las concepciones de la realidad, sus relaciones y características, y la relación entre el sujeto investigador y el sujeto por conocer es por ello estrecha o cercana. El punto número 4 sería una interrogante en cuanto a por qué el investigador debe plantearse las interrogantes de investigación y su relación con las intencionalidades o propósitos de la investigación. Y es que al investigador o los investigadores les surgen interrogantes que se formulan con relación al tema o problema que están investigando, planteadas estas con el ánimo de ser despejadas en el curso de la investigación. Las interrogantes de la investigación pueden contribuir en la búsqueda de información con respecto a los puntos de interés interrelacionados con el estudio asumido. De las interrogantes de la investigación parten los objetivos, tanto el general como los específicos. Ahora bien, la formulación de los objetivos de la investigación no es una tarea fácil, pero tampoco imposible. Se requiere para ello estar claros e inmersos en la problemática que se pretende estudiar, a fin de establecer el alcance de la misma. Desde el punto de vista de su contenido, los objetivos de la investigación se clasifican en objetivo general y objetivos específicos. Según el tipo de objetivo propuesto, su fin se orientará hacia la totalidad de la acción cognitiva que se plantea en la investigación.
Por último, la quinta interrogante del momento 1 sería ¿por qué la investigación debe justificarse y cuáles dimensiones? Justificar es exponer todas las razones, las cuales nos parezcan de importancia y nos motiven a realizar una investigación. Un investigador deberá saber cómo acentuar sus argumentos en los beneficios y obtener los usos que le darán. Para realizar bien esto, se toma en cuenta establecer y fomentar una serie de criterios para evaluar el estudio en cuestión. En cuanto a las dimensiones, podrían ser: número 1, ¿para qué servirá y a quiénes sirve? Número 2, trascendencia, utilidad y beneficios. Número 3, ¿realmente tiene algún uso la información? Y número 4, ¿se va a cubrir algún hueco del conocimiento? Con respecto al momento número 2, llamados referentes teóricos, se derivan las siguientes interrogantes. Número 1. ¿Cuáles elementos deben describirse en los antecedentes de la investigación y la importancia de la relación con el trabajo de investigación en cuestión? En primer lugar, se debe colocar el apellido del autor de la investigación a la que se hace referencia, el título de la obra, el propósito de la investigación, la metodología utilizada, las conclusiones y las recomendaciones y, por último, la vinculación directa del estudio presentado con la investigación en desarrollo. Es importante este elemento ya que permite fundamentar y sustentar la misma. Número 2. ¿De dónde salen las categorías que debemos desarrollar en las bases teóricas y por qué escoger un referente teórico para el desarrollo del trabajo? Las categorías emergen de los propósitos expuestos en la situación objeto de estudio y la importancia a utilizar un referente teórico para el desarrollo del trabajo es porque a través de estos van a aparecer las posturas para los hallazgos o las reflexiones finales por parte del investigador, todo ello para fundamentar los planteamientos. Y como número 3, en el marco del tema de estudio que se esté desarrollando, la investigación debe tener un referente jurídico, por cuanto es el soporte legal de una investigación con componente jurídico. Además, este está íntimamente relacionado con la maestría de las ciencias penales y criminológicas. Con respecto al momento 3, concerniente a la estructura metodológica en el proceso de investigación, y tratamos de precisar cuál es la naturaleza de la investigación según el método que se ha escogido por el investigador, podemos comprender que la naturaleza de dicha investigación puede ser con una naturaleza exploratoria o descriptiva o explicativa. Si tratamos de ejemplificar algunos de estos métodos, podemos hacerlo en esta oportunidad con la naturaleza explicativa, la cual puede definirse como aquel método en el cual los trabajos se demuestra una gran preocupación. Se centra en determinar los orígenes o causas de un determinado conjunto de fenómenos, donde el objetivo es conocer por qué suceden ciertos hechos a través de la delimitación de las relaciones causales o existentes, o al menos de las condiciones en que ellas producen. Este tipo de investigación es la que más profundiza nuestro conocimiento de la realidad, porque nos explica la razón, el porqué de las cosas, y es por lo tanto más complejo y delicado, pues el riesgo de cometer errores aumenta considerablemente. Ahora bien, con respecto a los sujetos de estudios, quiénes son y cómo pueden describirse en esta estructura metodológica, en el estudio cualitativo, los informantes, participantes o sujetos de investigación resultan ser elementos imprescindibles, puesto que ellos aportan la mayor parte de información primaria sobre el problema de investigación. Son todas aquellas personas a quienes con más frecuencia se observa, se pregunta, se solicita información por escrito o se le pide documentos. Con ellas se obtiene el grueso de la información que permite al investigador comprender el problema y realizar las oportunas interpretaciones. Ahora bien, con respecto a las técnicas de investigación que puede utilizar el investigador
para levantar información de los sujetos de estudio, recordemos los instrumentos ya estudiados, como son la encuesta, la cual plantea que se permite obtener información de los sujetos de estudio sobre opiniones, actitudes o sugerencias y se puede aplicar en grandes áreas geográficas. Luego tenemos la entrevista, que es una técnica que permite obtener respuestas verbales sobre el problema que se investiga. Conocemos lo que es la entrevista estructurada, que se caracteriza por que las preguntas son iguales para todos los entrevistados y son formuladas siguiendo un orden determinado. Esta está previamente planificada. Y luego está la entrevista no estructurada, que permite una mayor libertad, es más flexible y abierta, y el orden de contenido y profundidad de las preguntas dependen del entrevistado. También tenemos como técnica la observación, en la cual el participante o no participante puede, en el caso del participante, requerir que el investigador o el observador se involucre con la actividad o comunidad objeto de estudio desde adentro, porque el investigador se familiariza con los sujetos de estudio. Y en la investigación no participante, la técnica de la observación, el investigador desempeña un rol pasivo, es decir, no se involucra o relaciona con los sujetos de la comunidad observada. Ahora bien, ¿cómo y por qué el trabajo de investigación cualitativo debe tener un proceso de categorización? Bueno, porque todos los datos recogidos necesitan ser traducidos en categorías con el fin de poder realizar comparaciones y posibles contrastes, de manera que se pueda organizar conceptualmente los datos y presentar la información siguiendo algún tipo de patrón o regularidad emergente. Es decir, que la categorización facilita la clasificación de los datos registrados y por consiguiente propicia una importante simplificación. ¿Cómo se hace? Bueno, a partir de que se segmentan los elementos singulares o unidad que resultan relevantes y significativas desde el punto de vista de nuestro interés investigativo. ¿Cómo construir instrumentos cualitativos de recolección de información? Bueno, primero hay que establecer las relaciones entre los aspectos que influyen sobre el evento, en este caso sería el problema, establecer los indicadores que se quieren medir, es decir, las interrogantes, objetivos específicos, detectar el contexto donde se manifiesta el problema, esbozar la sistematización de variables, seleccionar las técnicas e instrumentos adecuados, construir los ítems, armar el instructivo, que es la redacción y la ortografía, establecer los parámetros o escalas de medición, hacer una prueba piloto, verificar la confiabilidad y validez de los instrumentos y redactar el manual del instructivo. En cuanto a la credibilidad y confiabilidad interna y externa de la investigación cualitativa, podemos entender que la credibilidad para los autores se logra cuando el investigador, a través de observaciones y conversaciones con los participantes del estudio, recolecta información que produce hallazgos que son reconocidos por los informantes como una verdadera aproximación sobre lo que ellos piensan y sienten. Para ello, tiene la tarea de captar el mundo del informante de la mejor manera, que él lo pueda conocer. En cuanto a la confiabilidad interna, esta se evidencia cuando varios investigadores, estudiando la misma situación, concuerdan con sus conclusiones. El nivel de consenso entre los diferentes observadores de la misma realidad eleva la credibilidad que merecen las estructuras significativas descubiertas en un determinado ambiente. En cuanto a la confiabilidad externa, esta se logra cuando al replicar un estudio, diferentes investigadores llegan a los mismos resultados. Los autores consideran que el evaluador puede aumentar esta confiabilidad siempre y cuando recurra a estrategias como las siguientes. Primero, precisar el nivel de participación y la posición asumida por el investigador o evaluador en el grupo estudiado, identificar claramente a los informantes,
especificar el contexto físico, social o interpersonal de los que recogen los datos y precisar los métodos de recolección de la información y de su análisis de tal manera que otros investigadores puedan servirse del reporte original como un manual de operación para repetir el estudio.